bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol, estamos en Caracol Radio y me encanta saludar a Ana Milena Plata, CEO de Biofix, porque justamente ellos son los gestores, los promotores, quienes impulsan a comunidades de 11 proyectos Red Más de Biofix y Oído. Están conservando más de 1.400.000 hectáreas de bosques en Colombia. Esta sin duda es una gran noticia que se complementa, que en sinergia se engloba a propósito de lo que es ese reto de conservar nuestros ecosistemas. Ana Milena, ¿qué tal? Bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Muchas gracias, Fidel Franco, por la invitación y por tu interés genuino en reconocer estas labores del sector privado en consolidar estas metas de deforestación y esta acción realmente forestal en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, inicialmente yo creo que es valioso que los oyentes entiendan la labor que vienen desempeñando desde Biofix, estos proyectos Red Más y esa cobertura tan significativa, ¿no? Más de 1.400.000 hectáreas de bosque que vienen protegiendo de manera efectiva. Así es, Fidel. 1.400.000. Es una cifra bastante grande y es una cifra que nos llena de mucho orgullo, pero es un trabajo que no solamente es de Biofix, es un trabajo mayormente de las comunidades de étnicas que ahí conviven. Son ellas las que merecen ese aplauso, porque son ellas las que históricamente han venido realizando funciones de cuidado y de guardia del bosque, de protección a la biodiversidad y de evitar la deforestación en sus propios territorios. Biofix es una herramienta para lograr que se genere un financiamiento climático a estas comunidades por la labor que han venido desempeñando. Entonces nosotros somos un puente para que grandes corporaciones, en su interés de demostrar o de compensar esa huella de carbono operativa o interna dentro de sus compañías, tienen esa función o tienen ese interés de conservar zonas de bosques húmedos tropicales en Latinoamérica. Entonces, nosotros servimos de puente para que estas grandes corporaciones tengan todos los documentos y los procedimientos, dejen de hacer actividades ilícitas por encontrarse una actividad lícita que convive con su bienestar en relación a seguir cuidando el bosque y a mantener sus costumbres. Y llegamos a un punto que es realmente valioso y tiene que ver justamente con la manera como ustedes, el sector privado, se están sumando a trabajos de conservación, de reforestación, lo que suma a la meta que tiene el gobierno nacional, justamente, Ana Milena, de seguir reduciendo la pérdida de capa vegetal en nuestras selvas y bosques del país. Sí, nuestro objetivo es disminuir la deforestación. Los proyectos se llaman reducción de emisiones de deforestación y degradación forestal. Entonces, en este sentido, lo que hacemos es determinar cuáles son esas zonas que tienen una alta tasa de deforestación o una amenaza de deforestación. Tú las nombraste en la entrevista al comienzo, nombraste a Almeta, a Guaviare, a Caquetá, a todo ese arco de la deforestación. Entonces, ahí hay una oportunidad bastante grande en empezar a generar este financiamiento para que a través de que los incentivos económicos a la conservación sean más altos que los incentivos económicos a la deforestación, pues cuando esto se da, haya un cambio. Entonces, ese es el primer paso para determinar las zonas donde trabajamos, es determinar cuáles son esas áreas, y es por ello que algunos de nuestros proyectos, la mayoría se encuentra, por ejemplo, en el Bichada, en Guaviare, ¿cierto? En el Bichada tenemos alrededor de unas 25 comunidades en 3 grandes proyectos y felizmente vemos cómo la deforestación, a pesar de que estos estados son los que más tasas de deforestación tienen, en el año pasado, así como lo anunció la ministra, estos estados son los que más disminuyeron
la deforestación. Entonces, en este sentido se ve que hay resultados, de que se empiezan a ver los resultados de todo este financiamiento climático y de todos estos acuerdos de conservación a los que hemos llegado entre Biofix y las comunidades que ahí habitan. Estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, estamos en diálogo con Ana Milena Plata, CEO de Biofix. Y todo dentro del gran contexto, gran compromiso de conservar nuestros bosques y nuestras selvas. Pero bueno, en este emprendimiento, además del respaldo y apoyo financiero que ustedes dan a través de acuerdos con los campesinos y habitantes del bosque y de la selva, pues también aplica mucho la ciencia, Ana Milena. La ciencia porque ustedes tienen claramente estudios sobre morichales, selva de transición amazónica, bosques húmedos, ecosistemas que deben protegerse, y sobre esa materia pues trabajan y buscan el material para hacer estas siembras y hacer la conservación. Hablemos un poco de ello. Es un trabajo que tiene bastante ciencia. Es un trabajo que se realiza de la mano de expertos, no solamente desde el punto de vista académico, lo que la ciencia nos está entregando, sino también esos expertos autóctonos o etnobiólogos que llamamos, que son los mismos indígenas y las mismas comunidades negras, ¿cierto? Ellos mismos reconocen no solamente la función en términos de estética de cierta fauna, de cierto animal, por ejemplo de la tángara, que es tan hermosa, que está en peligro de extinción, que tiene un canto tan bello, sino también su función ecológica en relación, por ejemplo, a la polinización de árboles que dan frutos para su seguridad alimentaria. Entonces, de alguna forma, ese reconocimiento y ese trabajo participativo entre la ciencia y los conocimientos ancestrales es lo que ha permitido una mayor no solo identificación de la biodiversidad, sino monitoreo y protección eficaz a la biodiversidad. Y para valorar sin duda lo que representan estos proyectos Red Más de Biofix, que permiten conservar más de 1.400.000 hectáreas de bosque en Colombia, pues hay que entender que también hay una sinergia, una suma, unos complementos de conocimiento tradicional por parte de las comunidades allí en campo, en bosques, en selvas, pero también conocimiento científico que ustedes transfieren, el apoyo tecnológico, todo ese acompañamiento para que las comunidades efectivamente entren en los nuevos roles y a partir de allí se puedan tener procesos de bioeconomía. Así es, Fidel, y conciliar esta comunión de conocimientos no es una tarea fácil. Nosotros en el mundo corporativo estamos enseñados a trabajar con un representante legal donde se firma un contrato, se firman un contrato entre dos representantes legales y se llegan a acuerdos comerciales de una forma, vamos así decirlo, más rápida. Cuando trabajamos con comunidades étnicas y en territorios colectivos, la estructura de gobernanza es diferente porque el que toma las decisiones no es el representante legal, así sea él el que firme, digamos en el caso de las comunidades indígenas, el gobernador cabildo, ¿cierto? O en el caso de las comunidades negras, el representante legal es el que firma. Sin embargo, la toma de decisiones la hace la asamblea, ¿cierto? Y entonces en este sentido, las decisiones que se toman alrededor de qué especies plantar, qué áreas conservar, qué áreas dejar para agricultura, por ejemplo, se debe contratar para X o Y tarea, se hace de forma consensuada en procesos de asamblea que pues tienen unas instancias y unos tiempos diferentes en los que tú tienes que reunir a prácticamente la mitad más uno de la comunidad. Sí, esto es en cierta forma pues costoso, pero garantiza que haya un consentimiento libre, previo, informado, importante para generar estos acuerdos con las comunidades. Entonces, en relación a esto, ellos muchas veces uno propone, por ejemplo, vamos a sembrar, digamos, a mí me gusta mucho la moringa, ¿cierto? Porque la moringa tiene es una especie con altos valores nutricionales y tiene un futuro bastante promisorio para alimentos y suplementos vitamínicos. Cuando uno expone esto ante las comunidades y las comunidades dicen, no, yo prefiero el yopo, ¿sí?
hay que respetar y hay que decir, este es el territorio de ellas, a pesar de que uno les pone una especie que de pronto puede tener un mayor valor comercial, ellos prefieren el yopo, y entonces en ese sentido hay que respetar esas condiciones para asegurar que haya un consenso, y más allá de una firma de un representante legal, un contrato social que garantice que hay un consenso en la comunidad. Ana Milena, y tremendo el valor que representa la conservación de morichales, de bosques húmedos, de selva transicional amazónica, para esos corredores biológicos de especies de animales que son emblemáticas de la selva, de nuestros bosques. Qué bien asegurarles a ellos también el bienestar. Así es. Es directamente proporcional sembrar árboles y tener una mayor cantidad de especies de avifauna y mamíferos. Y sobre todo cuando se siembran árboles nativos, ¿no? Cuando sembramos árboles exóticos, pues no se da esta complejidad biológica, pero al sembrar árboles nativos sí tenemos la oportunidad de aumentar esa complejidad, de mejorar la calidad de los suelos, lo que hace que también se evite la erosión o la sedimentación en fuentes hídricas, lo cual mejora también en ese ciclo la cantidad de peces o de alimentos en el río. Entonces, de alguna forma, todo ese ciclo biológico es un ciclo que hemos aprendido a entender, a respetar y a caminar con él. Es un ciclo más lento que si uno quisiera, por ejemplo, en el punto de vista económico, más lento si uno lo compara con especies exóticas, donde probablemente una especie que tú diseñes con un espaciamiento mínimo en una especie exótica, vas a tener una mayor cantidad de carbono, ¿sí? Pero esto va en detrimento de la calidad del suelo, de la cosmogonía de ellos en su bienestar y en su relación directa con la naturaleza, y sobre todo en la cantidad de fauna que se genera versus un bosque más complejo donde tiene muchas más especies que pueden ser de no tan alto porte, pero que nos van a generar una mayor biodiversidad en un futuro muy próximo, y que a la larga, en ese futuro próximo, vamos a tener algo que se está nombrando últimamente, y son los créditos de biodiversidad. En los créditos de biodiversidad se está planteando una opción de financiamiento para estas zonas que puedan demostrar que ha habido un incremento en la biodiversidad, sobre todo en esas especies que están en peligro o amenaza de extinción. Entonces, de alguna forma, es un trade-off entre lo que tenemos hoy de financiamiento versus lo que podemos llegar a tener a futuro, y eso es algo con lo cual me siento, pues es muy chévere aprender de las comunidades étnicas, y esa paciencia que ellos tienen en decir, a futuro voy a o sea, lo que ellos están haciendo sin quererlo va a generar muchos mayores ingresos y mejor bienestar a futuro que si escogiéramos la opción rápida de sembrar especies de rápido crecimiento, de alto porte y con un espaciamiento menor, exóticas. Nunca debemos tener fuera del radar el valor que tiene la recuperación y conservación de los bosques por los servicios ecosistémicos que prestan a la población. Así es, Fidel. El financiamiento climático de RED o del mercado de carbono es un capital semilla para continuar con cadenas de valor de negocios verdes. Y en este caso vemos como, por ejemplo, en el proyecto Delfines Cupica, que ya ha tenido varias verificaciones y varios momentos de financiamiento, en los cuales ellos ya están plantando vainilla y están comercializando vainilla, o están generando cadenas de valor más enfocadas al achiote, así como el ecoturismo o etnoturismo, como ellos lo llaman. Entonces, vemos, por ejemplo, en el proyecto Yahuipana, localizado en Guaviare, que a partir de los ingresos recibidos por el mercado de carbono, ellos generaron un gran vivero en los cuales están sembrando café, un café que estamos tratando de certificar como café de origen, y que tiene una historia muy bonita detrás, y es que ellos, y eso fue una entrevista que también hizo Federico Benítez en Los Informantes,
de demostrar cómo ellos dicen, ahora es más rentable para mí cultivar café que plantar coca. Entonces vemos cómo esto genera unos cambios estructurales bastante profundos en la sociedad, a generar un mejoramiento de calidad de vida y una inclusión de estas personas a la legalidad. Todo este trabajo público, privado que se hace para conservar nuestros bosques, nuestras selvas, sin duda nos llevan a entender que estamos en comunión con ellos. La naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos para la vida. Así es, Fidel, sí, la naturaleza es la fuente primaria de todas nuestras necesidades. Sin ella no podríamos vivir y respirar. Y es muy importante la protección especialmente de estos bosques húmedos, de los bosques húmedos tropicales del Pacífico y del Amazonas, no solamente por proveernos esos insumos, sino también por evitar, por ejemplo, pandemias, ¿cierto? Por generarnos también insumos para medicinales. Entonces tiene un sinnúmero de beneficios en los cuales tenemos que trabajar y el primer trabajo es generar financiamiento para que no haya tala. Esa es la primera labor, porque mientras siga habiendo tala ilegal, mientras siga habiendo acaparamiento de tierras, mientras siga habiendo minería ilegal en estas zonas, pues vamos a seguir teniendo problemas. Y la única forma de contrarrestar esto no es arrestando a los campesinos que lo hacen, porque muy probablemente esos campesinos que lo hacen o esas personas en las comunidades que lo hacen no tienen otra opción. Es dando opciones donde generamos el verdadero cambio. Y opciones financieras mayores a las de la ilegalidad. Es la única forma de hacerlo y el mercado de carbono provee este mecanismo. Lo ha hecho Colombia felizmente con su institucionalidad. Generó una dinámica muy bacana para que las empresas colombianas aportaran a este financiamiento a través de la no causación del impuesto al carbono, y las empresas internacionales también lo hacen. De nuevo, Colombia es un referente a nivel latinoamericano, otros países están copiando lo que Colombia hizo, y este es el camino para empezar a generar un verdadero cambio. Sin duda, qué buena conclusión, qué buen enfoque, Ana Milena, y me encantaría también escuchar de ti la valoración que tienes de los datos revelados esta semana por la ministra de Ambiente. Qué bonito número, 29%, en un 29% cayó la deforestación en Colombia frente al año anterior, y hablamos de pasar de 174.103 hectáreas a 123.517 hectáreas. Esas son las noticias que necesita Colombia. Sí, eso es un gran aplauso a la institucionalidad colombiana por haber generado los instrumentos económicos para evitar la deforestación, o los instrumentos económicos de la conservación a través de la no causación del impuesto al carbono, y también un grande aplauso a todas las empresas privadas, no solo a Biofix, sino a las demás empresas que hacemos parte de este desarrollo y que estamos generando estas iniciativas para el bien de la conservación y para el bien de los bosques de Colombia. Sin duda, y Ana Milena Plata, CEO de Biofix, felicitaciones, adelante. Red más de 1.400.000 hectáreas de bosque protegidas, todo dentro de un gran contexto, y es un compromiso claro, válido, y siento que Colombia está dando ejemplo a nivel región en esa materia. Aplausos y abrazos para el sector privado, porque están entregando herramientas, apoyo, respaldo a las comunidades que son quienes están allí en las selvas, en diferentes regiones de Colombia, conservando nuestros bosques, garantizando sus servicios ecosistémicos y garantizando, por supuesto, vida en el planeta. Ana Milena, qué bueno, qué bacano, qué chévere conversar contigo aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Muchísimas gracias, Fidel. Cuando quieras volvemos a conversar sobre estos temas, y bueno, que espero que tengan un buen día.